Vienen las preguntas. A ver, la primera pregunta dice, ¿cuál es la causa más importante de bocio endémico? O sea, si no contestan esa, no merecen entrar a la residencia. No, mentira. Tu mismo nombre indica, ¿no? Bocio endémico. Bueno, si de pronto hubieran puesto cuál sería la causa más importante de bocio, ahí que hubiera marcado, sin que les hubiera mencionado que es el endémico. Porque el endémico obviamente tiene que haber algo con ingesta de yodo, ¿no? Entonces, acá no, lo único que falta es eso, acá ingesta de yodo menor de 100 miligramos. Bueno, en sí son microgramos, de verdad está mal, no sé si está así, la clave era así, pero bueno, baja ingesta de yodo tendría que ser para bocio endémico, ¿no? ¿Cuál síntoma no o signo no está presente en el hipo? El hipotiroidismo. La piel húmeda, la menorragia. Ahora, tiene una paciente de 49 años con intolerancia al frío, ha subido 4 kilos, se siente lenta, el examen tiene piel seca, gruesa, alopecia también, la tiroides no se palpa, la TSH está en 11 y la T4 total, acá es total, está disminuida, está en 2.1 desde hace 2 años, dice. Presenta anticuerpos antitiroglobulina y microsomales elevados. ¿Cuál sería la posibilidad diagnóstica? Primera opción, ¿cuál sería? ¿Qué dice? Y esta otra, ¿cuál es el patrón hormonal más frecuente en el síndrome del útero de enfermo? Claro que es el útero de enfermo, ¿no? Ahorita vamos a hablar también del útero de enfermo, ¿ya? Y la última es una mujer de 35 años, procedente de Lima, no viene de la sierra, tiene una tumoración nodular en la tiroides que ha ido creciendo, indolora, tiene la TSH normal, los anticuerpos tiroideos, antitiroideos negativos, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Qué dicen? Bueno, entonces vamos a resolver eso con la teoría. Bueno, comencemos hablando de bocio. Entonces, pero antes de hablar de bocio tenemos que hablar de la tiroides normal. Entonces, lo normal en una tiroides es que pese entre 10 y 25 gramos, ¿ya? Más o menos el 50% de las glándulas presenta justamente un lóbulo piramidal que se origina en el centro del istmo. Y en cuanto a las dimensiones, la longitudinal mayor de los lóbulos puede llegar a, la mayoría de veces hasta 5 centímetros, aunque excepcionalmente si tiene una persona bastante alta puede llegar hasta incluso los 7 centímetros. Entonces también en la práctica lo que vamos a ver es que lo ponemos en función de cuál es la longitud de la falange distal del primer dedo. ¿Sí se acuerdan, no? 1N, 2N, en función si es el doble, o 3N si es el triple de la longitud de la falange distal del primer dedo. Ahora, bocio en sí, fíjense, se define cuando tenemos ya sea el crecimiento, en sí en crecimiento de la glándula tiroides. Puede ser difuso, pero también podría ser nodular, ¿ya? Mucho cuidado con esto. A veces se extiende al espacio retroesternal y algunas veces puede tener o no manifestación anterior, o sea, clínica, o un crecimiento anterior evidente. Cuando hay justamente mucho crecimiento, puede también comprimir las estructuras que están cerca, como la tráquea, la laringe, los nervios laringeos, el esófago. La función de la glándula tiroides también, perdón, la función, ojo, la función puede estar normal. Entonces puede tener un paciente con bocio eutiroideo, porque los niveles de hormonas tiroideas están normales. Podría haber también un bocio con hiperfunción. Ya ahí ya tenían la T4 aumentada, por ejemplo, con la TSH suprimida. ¿Ok? Un bocio tóxico. O puede ser un bocio hipofuncionante, como se presenta en el caso del Hashimoto. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó acá? Ahora, la forma más común de bocio a nivel mundial se debe justamente a la deficiencia de yodo. Entonces, si nos hubieran puesto en la pregunta incluso solamente bocio, ¿cuál es la causa más frecuente de bocio? También, de nuevo, tendría que ser la clave C, que es la pobre ingesta de yodo. ¿Ya? Se da en el 90% de los casos. Inicialmente este bocio va a ser difuso, pero si pasan los meses, y es más, algunos plantean que son 5 meses, si pasan 5 meses y si tú no lo tratas adecuadamente, ese bocio va a seguir creciendo, se va a mantener y en algunos casos puede llegar a formar nódulos incluso, ¿ya? Ahora, el último boletín al respecto de bocio lo ha publicado la OMS en el año 2005 y yo les traigo esta información. Hay algunos que han sacado después del 2005, pero no son de la OMS. Pues, así como hay justamente un órgano
de la OMS que se encarga de estar vigilando cómo está el consumo de yodo a nivel mundial, se han formado otros organismos paralelos, ¿ya? Entonces, no creo de verdad, si les van a hacer alguna pregunta al respecto, que utilicen la otra información. Deberían utilizar la OMS al momento que uno plantea una pregunta. Este estudio justamente utilizaba información del 92.1% de los niños en edad escolar a nivel mundial. Por eso es importante, ¿ya? Y acá se dieron cuenta que hay carencia de yodo como problema de salud pública en 54 países todavía a nivel mundial. Fíjense, 54 países, una buena cantidad. Se estimó que el 36.5% de los escolares no consumían la cantidad necesaria de yodo, y ese porcentaje variaba. En las Américas, por ejemplo, hablaban del 10% en global, y curiosamente en la región de Europa llegaba hasta casi el 60%. Entonces uno podría decir, pero qué raro, en Europa yo supondría que consumen más yodo, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Y también eso lo han reportado varios. No sé si alguno ha tenido oportunidad de viajar a España, por ejemplo, o a Europa, ¿ya? O incluso mismo a Estados Unidos, pero sobre todo en Europa he visto eso. Entonces uno va al supermercado y vas a encontrar la sal yodada y la sal sin yodo. Y la gente tiene la creencia que la más natural es la que no contiene yodo. Y hay una tendencia, una moda, como quien dice, a que la gente consuma la sal sin yodo. Dice, no, la natural, te dicen. Y digo, oye, pero eso no tiene yodo, tú necesitas el yodo, ¿no? ¿Para qué? O sea, claro, hay zonas que sí, por otras vías, va a ingerir una cantidad mínima de yodo, pero le digo, hay veces hay un poco de esta tendencia, ¿no? De que no consuman sal yodada, lo cual también es erróneo, ¿ya? Si extrapolamos a la población mundial, vamos a ver que la prevalencia en la población general estimó que habían 2.000 millones de personas que no tenían un aporte suficiente de yodo. 2.000 millones, 2 billones, como dicen, ¿ya? Y en cuanto a la prevalencia total de bocio, a nivel mundial se estimó que la población general era más o menos del 15.8%. Entonces, si por ahí les preguntan algo, tendría que ser el 36% de los niños y el 15.8% en cuanto a la prevalencia de bocio, ¿ya? Ahora, la tiroides justamente se va a ir adaptando si uno ingiere bajas cantidades de yodo. ¿Ok? Eso es lo que va a ir pasando. Y es más, si uno consume por lo menos o menos de 100 microgramos al día, lo que va a ocurrir es que la TSH se va a elevar. Y esa elevación de la TSH es una de las condiciones que van a justamente generar el crecimiento de la glándula y la formación del bocio. Hay otros factores que también intervienen, pero sobre todo es esa elevación de la TSH. Y lo que es la medición en estudios epidemiológicos de yodo urinario en los niños de edad escolar, lo normal o lo adecuado, eso también por ahí lo podrían preguntar, es de 100 hasta 199 microgramos por litro, ¿ya? En general, las recomendaciones en cuanto al requerimiento mínimo, a la ingesta mínima de yodo en el adulto son de 150 microgramos al día, de 90 a 120 microgramos en niños y 250 y algunos hablan hasta 300 microgramos en las mujeres gestantes. Ya, eso también por ahí si les preguntan tendría que ser con estos valores. Sobre todo en la gestante, a veces hay un poco de dudas. Aunque, le digo, también depende cuál va a ser la referencia que vamos a utilizar. Entonces, la pregunta iba así, ¿no? ¿Cuál sería la causa más importante de bocio endémico? Y si, como le digo, no incluyeran el término endémico, igual, la clave seguiría siendo una ingesta menor a 100 microgramos, debería ser acá, 100 microgramos al día de yodo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la clasificación, viene el problema, porque la misma OMS ha publicado en dos momentos diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, esta es la última, la más reciente, al menos la que yo he encontrado, como la última, que es el grado 0, donde no hay bocio, el grado 1, donde la tiroides es palpable, 1A si es palpable pero no es visible, 1B si es palpable y es visible en el cuello de hiperextensión, ¿ya? Pero no visible en posición normal, y acá sí se incluye la presencia de nódulos. Grado 2, cuando el bocio es palpable y visible fácilmente en posición normal el cuello, y grado 3, cuando el bocio es voluminoso y es reconocible a distancia. La otra clasificación lo que hacía era, hablaba de grado 0A y el 0B, hablaba del 1, 2 y se iba hasta el 4. ¿Cuál es el detalle y el problema en la otra clasificación? Que te hablaba de un bocio que se reconocía a distancia, grado 3, y un bocio gigante que se reconocía a gran distancia cuando grado 4. Esa es básicamente la diferencia.
El problema era, ok, ¿y cuánto es ver una distancia normal y una distancia exagerada, ¿no? Para el grado 4. Entonces por ahí hablaban de 50, 100 metros. Entonces cuando no se pusieron de acuerdo, ya evitamos problemas, sacamos ese grado 4 y solamente hablamos del grado 3 cuando es un bolso voluminoso reconocido a distancia. ¿Cuánta distancia? Más o menos se dice que son 10 metros, ¿ya? Aunque eso tampoco es algo muy categórico. Pero también podemos hacer diagnóstico de bozo por ecografía. ¿Cuáles son los criterios ecográficos? Si tienes una longitud o un grosor anteroposterior, sería la medición anteroposterior, superior a 2 centímetros a nivel de los lóbulos o superior a 0,5 centímetros a nivel del istmo. Esos son los dos puntos de corte, por si acaso, ¿ya? Ahora, tiroiditis en sí te habla de inflamación en la tiroides. Es un grupo heterogéneo, habla de procesos inflamatorios, hay diferentes causas, la clínica también va a variar, pero en común lo que tienen es la pérdida de la estructura normal del folículo, ¿ya? Entonces tenemos una tiroiditis aguda, tenemos una tiroiditis subaguda y tenemos una tiroiditis crónica, ¿ya? La subaguda, a su vez, se puede subdividir en granulomatosa o de Kervain, luego viene la silente, también algunos se separan lo que es la posparto, otros la agrupan como está acá, y lo que es la tiroiditis crónica, la etiología es autoinmune, y aparte también hablan de la fibrosa invasiva o de Riede. Entonces comencemos hablando de la tiroiditis aguda. Primero, es infrecuente, es rara que encuentren una tiroiditis aguda. Nosotros en el Hospital de Mayo, en cerca de 20 y tantos años, casi 30 años, solamente hemos tenido 2 casos, ¿ya? Entonces, no es frecuente. La infección suele ser bacteriana por estafilococo o por estreptococo, ¿ya? Puede haber también a veces pacientes que tienen hongos o parásitos, o incluso estamos en Perú, así que el bacilo de Koch también podría estar dentro de la lista de agentes bacterianos implicados. Lo que es la vía de infección puede ser una solución de continuidad o de pronto con infiltración linfática de infecciones próximas, diseminación hemática o por un trauma directo. Entonces, lo característico es que es un cuadro brusco, con mucha flegosis, mucho dolor, mucho eritema. Se nota claramente que hay un proceso inflamatorio acá. El dolor incluso se irradia hasta el maxilar inferior, hasta los oídos. Hay fiebre, hay malestar general, escalofríos. Diagnóstico básicamente es clínico. Si quieren se pueden apoyar con una BAF, pero a veces no es necesario. En la BAF van a encontrar justamente células inflamatorias. Tienen que tomar un cultivo, fijarse cómo está el GRAM. En el hemograma van a encontrar leucocitosis con dirección izquierda, como cualquier infección, ¿ok? Como un absceso, porque tiende a abscedarse esto, ¿ya? Y en lo que es la función tiroidea, fíjense que la función tiroidea es normal, eso sí es algo que tiene que acordarse. En la tiroiditis aguda no se alteran las hormonas tiroideas. Lo usual es que no se alteren, es lo típico. No se alteran las hormonas tiroideas, ¿ya? Si hacemos una gammagrafía, vamos a ver que en la zona donde se está abscedando va a salir como un área fría o un nódulo frío, va a decir en el informe, ¿no? Bueno, no saben que es un absceso. Pero en general, en global, la captación del yodo sigue siendo normal, no se altera la captación del yodo, ¿ya? La ecografía no nos ayuda mucho, y bueno, este es el paciente que justamente yo vi cuando era residente. Si se dan cuenta, acá se nota claro que está abscedándose. Es más, este cirujano de cabeza y cuello llegó a drenar ese absceso, no hubo necesidad, incluso lo hicieron en sala. Lo anecdótico es que estaba en la sala de endocrino, bueno, en mis especialidades, y teníamos varios pacientes endocrinos con pie diabético. Y cuando hace el corte, sale todo ese material purulento y el olor era tan fuerte que los pie diabéticos se salieron de la sala. Ya no, eso nunca había visto que los pie diabéticos así. Bueno, y este paciente después de recibir el tratamiento antibiótico y todo evolucionó favorablemente y actualmente está eutiroideo, que es lo típico que vamos a ver, ¿no? Para el diagnóstico diferencial, una celulitis, un quiste hemorrágico, a veces también se puede poner eritematosa a la piel, o una infección de conducto de quiste tirogloso también se puede presentar algo similar. Entonces, tratamiento es antibiótico, terapia y drenar. Si hay un absceso, por favor, drenen eso. La evolución es favorable, no suele dejar secuelas, y es muy raro que vaya a terminar en hipotiroidismo el paciente. Como digo, la mayoría de veces la tiroides se recupera tranquilo y no termina con ninguna secuela.
Algo diferente pasa en lo que es la tiroides subaguda, granulomatosa de Kervain, y ya este es un proceso inflamatorio y es la causa más frecuente de bocio doloroso. Pregunta de examen, ¿cuál es la causa más frecuente de bocio doloroso? La tiroides subaguda, granulomatosa de Kervain, ¿ya? Va con hipertiroidismo, la remisión es espontánea, dura, bueno, acá dice 2 a 8 semanas, de verdad puede durar un poco más incluso. La etiología no se sabe bien, se plantea que sea viral, pero en la mayoría de los casos no se ha podido demostrar la presencia de estos agentes. ¿Ok? Hay dos fases, en la mayoría de los libros consideran que son dos fases, algunos hablan de tres fases en sí. La primera fase de hipertiroidismo, la segunda, algunos utilizan esta segunda fase de periodo de transición, donde las hormonas están transitoriamente normales, y la tercera fase, perdón, sería de hipotiroidismo. Pero también lo usual es que se recupere, ¿ya? Aparece el dolor, ¿ya? Pero no se da en todos los casos, también ese es el detalle. En el 95-90% de los casos van a tener dolor. Un pequeño porcentaje puede pasar asintomático y sin dolor. O sea, ahí viene el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Graves. ¿Ok? A la palpación el bocio suele ser doloroso, como le digo, a veces afecta más un lado que otro. ¿Y cuál es el detalle? Que los pacientes podrían quedar hipotiroideos en un 5%. Y es más, algunos se recidivan en un 2%. ¿Cómo nos apoyamos o cómo hacemos el diagnóstico? Nos podemos ayudar con una BCG. La BCG va a estar incrementada, ¿ya? El hemograma, ojo, va a estar normal. Podría estar ligeramente elevado, pero lo usual es que salga un hemograma normal. Y el perfil tiroideo, como digo, sigue tres fases. Y la captación en la primera fase va a estar disminuida. Porque justamente la inflamación va a hacer de que se altere toda la estructura y no hay quien capte finalmente el yodo, ¿no? En la histología vamos a ver granulomas con células epitelioides gigantes con acúmulos coloides, hay fibrosis interfolicular también, y el tratamiento, si tiene dolor, básicamente sería con sintomáticos, no tanto así los AINES, bueno acá sí, entre paréntesis los he puesto, pero no sería la primera opción, se puede manejar con primera opción con paracetamol, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo de nuevo de los AINES? Que aumenten la fracción libre de la hormona tiroidea, ¿ya? Ahora, si el dolor es muy severo, ahí sí dejamos los glucocorticoides, se puede utilizar la prednisona, y para mejorar los síntomas, en la fase inicial de hipertiroideo, de tirotoxicosis, podemos también utilizar beta bloqueadores. Entonces, fíjense, esta es una gamografía donde no hay captación de tiroides, ¿no? Entonces nos apoya esto el diagnóstico, ¿ya? Y esto es en cuanto a cómo evolucionan los niveles de hormona tiroidea. Fíjense cómo está la TSH. Al inicio va a estar suprimida, ¿sí? Y la T4 libre, la fracción libre de la hormona tiroidea, el índice de fracción libre de hormona tiroidea, es esta de acá, los puntos van a estar elevados. Y acá está la tiroglobulina. Entonces hablamos hace un rato también de que la tiroglobulina está almacenada en los folículos tiroideos. Y si se rompen estos, obviamente se van a liberar de golpe. Y también por eso va a estar elevada la tiroglobulina. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Se liberó todo lo que tenía almacenado, va a ser clínica de tirotoxicosis, pero ya no hay quien produzca. Entonces se va a ir consumiendo esa hormona tiroidea. Pregunta, ¿cuánto es el tiempo de vida media de la T4? ¿Qué se acuerda? Fisiología. No tiene clase de fisiología, ¿no? ¿Qué autor se ha dictado? Voy a hablar con ese autor. ¿Qué ha pasado? 7 días. 7 a 8 días más o menos es el tiempo de vida media de la hormona tiroidea. Entonces, si tú liberas de golpe toda esa hormona tiroidea, ya a la semana vas a ver que puede ir disminuyendo. Ahora, no se libera todo en simultáneo, también ese es el problema de la tiroiditis, por eso es que también no es como que homogéneo, pero con el tiempo, con los días, vas a ver que esa hormona tiroidea comienza a bajar y la TSH comienza a subir. Entonces, fíjense que acá van a tener un periodo donde ya la TSH comienza a subir, sale normal, y la T4 libre comienza a bajar, y esto es un periodo que le dicen el periodo de transición, el intermedio. Pero de nuevo, se sigue consumiendo la hormona tiroidea, no hay quien produzca, y sigue bajando la T4 libre. Ya entonces la TSH trepa, y van a ver justamente esta segunda fase, que es la fase de hipotiroidismo, o también algunos que consideran, como le digo, que sería como una tercera fase, ¿ya? ¿Ok?
Lo que va a pasar también acá en cuanto a la tiroglobulina es que suele caer también de la mano con lo que son los valores de T4. Puede haber un segundo pico en la segunda, en este estadio de hipotiroidismo, pero después tiende también a normalizarse. Lo usual es que ya más o menos entre el día 70, o sea, los 2 meses, un poco más de los 2 meses, ya esto tiende a normalizarse. Ya hacia el día 150 definitivamente eso está normal. ¿Ok? Entonces, más o menos esta es la secuencia. Si ustedes pidieran, por ejemplo, acá T4 libre, TSH, si solamente se fijaran en esos dos detalles, no habría manera de diferenciarlo de un Graves, porque la T4 libre está aumentada y la TSH está suprimida. ¿Ok? Igual, si lo pidieran acá, porque tampoco no podrían hacer el diagnóstico diferencial con un Hashimoto, si es que no se apoyan en algo más. Si solamente se fijan en niveles de T4 libre y TSH, como que no hay mucha diferencia. Pero la clínica manda. La historia clínica también es importante. ¿Ok? Hay tiroiditis, y en este caso ya son las linfocíticas subagudas. Hay dos formas. Lo usual es que se presente espontáneamente, la forma indolora o silente también, pero también hay algunas personas, sobre todo mujeres, en el periodo posparto, que pueden presentar ese proceso también, y es la tiroiditis silente posparto, o tiroiditis posparto también lo pueden encontrar, ¿ya? Se puede presentar 1 o 3 meses después de haber dado a luz. Es rarísimo que se presente esta esporádica en la infancia. La prevalencia e incidencia justamente va a ser mayor en las zonas con donde hay deficiencia de yodo. La causa todavía no está aclarada. Se plantea que hay una base autoinmune por títulos de anticuerpos. Otros plantean que podría también haber un desencadenante viral o una predisposición genética también a estos problemas. La clínica va con un bocio indoloro, y ahí viene su nombre, ¿no? Silente, ¿ya? Las tres fases se van a presentar también, pero también de forma más leve, no es tan marcado como si se presenta en la granulomatosa de Kervain. El 8% va a estar asintomático y el 25% va a evolucionar al hipotiroidismo permanente. Este es el problema. La cuarta parte de esos pacientes van a terminar hipotiroideos. Comparado con el 5% de la granulomatosa, acá la cuarta parte, el 25%, va a terminar con hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la recurrencia en la granulomatosa dijimos que era de 2%, acá la recurrencia es del 10%. Sobre todo en las pacientes que han tenido ya una tiroiditis postparto, en el siguiente embarazo es muy probable que también vuelvan a tenerlo, ¿ya? Y es más, si no quedaron hipotiroideas en la primera, en el segundo embarazo sí ya pueden quedarse hipotiroideas, ¿ok? La BCG está normal, los anticuerpos, los antimicrosomales, según 60% va a estar no muy elevado, lo que es el perfil tiroideo se comporta similar a lo que hablamos en la granulomatosa de Kervaí, y el tratamiento acá, la mayoría de veces, como digo, es indoloro. En el periodo postparto, a veces la misma paciente piensa que es los síntomas de cansancio y sueño, dicen, ah, es porque me levanta el bebé a cada rato en la madrugada, y no se da cuenta que está haciendo el hipotiroidismo. Y a veces suben de peso, y piensa que es parte del porperio, ¿no? Dicen, bueno, ya después del embarazo las mujeres suelen ganar peso y es por eso que estoy subiendo de peso, pero no se dan cuenta que están hipotiroideas. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y si tiene manifestaciones de tirotoxicosis, se da tratamiento justamente para esto. Bueno, acá un poco la parte gráfica. Esto es bastante raro. La tiroiditis fibrosa invasiva de Riedel se da más en mujeres que en varones, sobre todo entre la cuarta y séptima década de la vida. La etiología no está muy clara, pero suele estar asociada a fibrosis de retroperitoneo mediastino y de tejido retroorbitario. La estructura normal se va a ir perdiendo, la glándula tiende a formarse o ponerse pétrea, pero lo más característico que siempre se describe es que tenga la consistencia leñosa, ¿ya? Hay síntomas de decompresión o de infiltración también, disnea, estridor, disfonía, disfagia en algunos pacientes también. Suele estar eutiroideo, aunque también a la larga ya el compromiso de la tiroides lo va a llevar el hipotiroidismo. El diagnóstico es con biopsia. Lamentablemente no hay un tratamiento médico eficaz. Acá lo único que nos ayuda un poco es la cirugía para disminuir los síntomas de compresión. Después de eso, no le podemos ofrecer mayor cosa al paciente. Ahora, hipotiroidismo va a depender de qué aumento se presenta. Es diferente que se presente en niños, acá básicamente lo que hablamos es un retardo de crecimiento y una alteración del desarrollo mental, por eso es importante que los niveles de hormona tiroidea estén bien desde el nacimiento, y por eso también es importante que se haga el descarte de hipotiroidismo congénito, que yo supongo que lo va a mencionar en la clase de pediatría o de pronto en neonatología, ¿ya?
Pero le digo, en los chicos a veces lo que pasa es que no crecen adecuadamente, se retarda lo que es el crecimiento y uno busca la etiología y encuentra que está hipotiroideo. Maneja el hipotiroidismo y regresa al crecimiento. Esta paciente que les mencioné tenía 31 años. De verdad era chiquita, bastante chiquita, 1 metro y un poco más. Por la ósea hemos asumido que el hipotiroidismo se instaló a los 5 años, se quedó así, venía de la selva, la mamá pensó que era su muñequita, y de verdad, clínicamente tenía todas las facies mixematosa, la piel rugosa, la voz ronca, un poco bradicíquica, barilárica, pero no, como se había presentado a los 5 años, afortunadamente no había generado retardo mental. Cuando se presenta congénitamente y no se maneja adecuadamente, genera justamente retardo mental, ¿ya? Entonces, esta chica, como le digo, le comenzamos a tratar, comenzó a crecer, la facies que era botagada, bueno, no la llegué a ver yo directamente, solamente vi la foto, porque regresó como a los 4 o 5 meses, y nadie la reconoció. O sea, ella se paró en la puerta del consultorio, la habíamos tenido hospitalizada como 2 o 3 semanas, la habían traído de la selva por una hemorragia uterina normal. Ya le iban a hacer una histerectomía a la pobre, no se habían dado cuenta que el origen de ese sangrado normal también era el hipotiroidismo. Entonces se manejó el hipotiroidismo, dejó el sangrado uterino normal, comenzó a crecer, y cuando regresa a los meses, o sea, he estado parada en el consultorio, yo he pasado, he sentido que había pasado la voz, pero claro, la típica, tú estás apurado, hola, ¿qué tal? Nada más, pasó, ¿no? Doctor, a todos los asistentes nos ha pasado la voz. Ya la residente, como tenía más confianza con la residente, le jala el mandil y dice, doctora, soy Tania. ¿Tania? ¿Qué Tania? ¿Tania? No la había reconocido. Le tomó una foto y de verdad era otra persona. Tenía la cara larga, o sea, no era la cara a las veces abotagada. Había crecido cabello, había crecido. Y claro, regresó a su control, seguimos con el tratamiento de hormona tiroidea, en este caso de ella, incluso a los 31 años, como digo, tenía cardio de crecimiento, no le faltaba hormona de crecimiento, creció, no regresó lamentablemente ya después, solamente vino al año su hermano, nos contó que había crecido, una talla casi normal, y que bueno, ya en la selva se había casado, pues la típica, ¿no? Ahí no perdonan. En los adolescentes lo que se puede presentar es una pubertad precoz, a veces hay crecimiento de silla turca, estatura corta, y en los adultos es lo que vamos a mencionar a continuación. Entonces, en el adulto la facies del hipotiroideo es característica, no es una facies abotagada, ¿ya? Hay aumento de nuevos pliegues en la cara y va a haber también desaparición de algunos normales, es inexpresiva, su facies es apática, hay un color amarillento, hay pérdida de cabello y en particular de la pérdida de la cola de la ceja que por si acaso se llama madarosis. Ya si les preguntamos a ustedes y no responden. ¿Ya? Y la macrolosia también es característico. Entonces suele venirse así la paciente, ¿no? De lo más inexpresiva. Ahora, yo el grado más severo que he visto en una paciente hipotiroidea, era una señora que le había hecho una tiroidectomía, creo que era a finales del 70, comienzos del 80, y se aparece el año pasado. Fíjense cuántos años había pasado. Claro, le operaron la tiroides, le dijeron, señora, no es cáncer, afortunadamente. Ah, ok, listo. Se fue de alta y nadie le dijo que tenía que ir por endocrino. Se pasaron los años y la señora se ponía hipotiroidea y cuando llegó de verdad nunca había visto una persona tan hipotiroidea. La piel seca, la fase es inexpresiva, con poco cabello, seco también su cabello. La piel, le digo, era como esos pergaminos viejos, así era su piel, de seco. Y la señora, de lo más apático, o sea, era como un mueble, ¿no? Lo empujaban, la sentaban y ya estaba. La paraban, no, le preguntabas algo, por ahí que no te respondía, y si te respondía, era bien lento su hablar y la voz ronca, plano, hay muchas características que vamos a ver acá, ¿ok? Las uñas también toscas, atróficas, el mixedema no deja fovea, acuérdense, se suele presentar en cara y en tobillos, y a nivel de corazón también puede haber mixedema, y eso va a generar justamente problemas de policerositis, si es que el compromiso es extenso. Los pacientes, como le digo, son apáticos, indiferentes, hay una gran tolerancia al calor, o sea, ellos están tranquilos en el verano, ¿ok? Pero tienen una gran sensibilidad al frío, o sea, no toleran el invierno, ¿sí? Tienen mucho, mucho frío, son los típicos pacientes
que andan con 4 o 5 frazadas, ¿ok? Y todavía tienen frío. Y a veces en verano también anda con chompa, ¿no? Entonces yo también siempre a veces les comento esto. Depende del tipo de pacientes, de dónde vienen también el paciente, ¿ok? Me pasó alguna vez cuando recién terminé la residencia, que me invitaron a ir a apoyar en un centro de salud en Tumbes unos días. ¿Algunos de Tumbes, por acá? ¿O de Piura por ahí? Sí, hace calor. Yo digo en esta época, en julio, yo me moría de calor. O sea, era como 36 grados, ¿ya? Me bañaba 3 veces al día y no aguantaba el calor. Un poco más si yo tenía en short. Pero de verdad era demasiado calor. Y claro, me llamó la atención que a veces la gente venía, comenzó a llegar, ¿no? Gente con chompa. Con el calor que hacía, dije, no, este paciente hipotiroideo, o sea, de hecho, ¿no? ¿Cómo ni con chompa con todo el calor? No, hipotiroideo. Y de pronto venía otro, y otro con chompa, no puede ser. Dije, algo anda mal. O soy yo o son ellos, son ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Pregunté y me dijeron, doctor, hace frío. Y digo, ¿siente frío? Claro, doctor, hace frío. Digo, ¿cómo hace frío? Yo me muero de calor. Me dice, doctor, vengas en febrero. Ahí sí es caliente. Me dice. Ahorita hace frío para nosotros. Y claro, cuando ellos vienen a veces del norte y vienen acá a Lima, pues esto es gélido, ¿no? Es congelado, es el polo norte para ellos. Pues también tienen que preguntar de dónde viene el paciente o a qué temperatura nosotros está acostumbrado. Porque cuando uno hace la historia clínica, a veces pregunta, ¿y siente mucho frío? Y te dicen, sí, me muero de frío, pero es en sí porque está acostumbrado a otra temperatura. Ojo, tiene que fijarse ese detalle, ¿ya? La voz es gruesa, monótona, plana, no hay ninguna expresión, todo lo hacen plano, ¿ok? Entonces, el aspecto también es tosco, ensanchado de los dedos, también suelen ser cortos, anchos, incluso a veces nos podríamos confundir con pacientes con manos acromegálicas, ¿ya? Lo que es el sistema nervioso, la cefalea suele ser frecuente, bradicíquicos, brailálicos y algunos incluso presentan clonos afectivos, o sea, rápido se van de la risa a llanto, ¿no? Hay tendencia a la somnolencia, se quedan dormidos. En la mayoría de referencias van a encontrar como que los reflejos osteotendinosos están disminuidos, pero no es en sí que estén abolidos, ojo. Lo que pasa en sí es que la fase de relajación está prolongada, y eso se nota más claro en el reflejo aquiliano, en el tendón de Aquiles. Cuando uno hace justamente un reflexograma, van a ver qué es esto, ¿no? La contracción anda bien, pero cuando viene la fase de relajación está prolongada, ¿no? Contrae bien, y la relajación es lenta, no cae tan rápido como quien dice. Puede pasar también en otros reflejos, ojo, no es el único, pero lo que está incluso hasta cierto punto estandarizado es a este nivel. Síntomas digestivos, también puede ser producto de la infiltración de la pared del túbulo digestivo, dificultades de la absorción intestinal y también alteraciones del sistema neurovegetativo. Suele ir con anorexia, disminución de la secreción salival, constipación, estreñimiento, hipoclorhidria y disminución de la motilidad intestinal. Entonces son pacientes que se estreñen y son bastante estreñidos. Es más, a veces pasan 2 semanas o 10 días y recién hacen sus deposiciones. Y suelen estar utilizando enemas, ¿no? Si eso en la historia clínica también nos ayuda bastante. Los problemas cardiovasculares se asocian bastante con lo que es la esclerosis vascular. Entonces, la aterosclerosis está acelerada en estos pacientes, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado. Bueno, hablamos hace un rato de lo que era la hipertensión diastólica, ¿ya? Y también hay que mencionar lo que es el corazón mixedematoso. Suelen presentar cardiomegalia, ¿ya? Con dilatación justamente de las cavidades. A veces se alteran también las válvulas, no es tan frecuente, pero conforme ustedes inician el tratamiento del hipotiroidismo, esa cardiomegalia va revirtiendo. Eso también se puede ver, ojo, ¿ya? En algunas ocasiones puede haber derrame pericárdico, la hipertensión, dijimos, era diastólica, los tonos cardíacos a veces están apagados y puede ser también parte del derrame pericárdico, hay que tener cuidado. Problemas neuroendocrinos también se pueden dar. A nivel de hipotálamo, por ejemplo, se altera un poco lo que es la sensación de frío, la somnolencia también, la apatía, la psicosis. A nivel de hipófisis se altera lo que es la secreción de las gonotropinas, la corticotropina, la somatotropina, y esto va a alterar lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales, puede ir con infantilismo sexual y hay disminución del tono vital orgánico, ¿ya? La disminución en sí, la hormona corticotrópica, produce justamente un cuadro de hipocortisolismo que va de la mano con una disminución de los 17 cetoesteroides urinarios. Es una manera justamente de confirmar que hay una disminución en cuanto a la producción de los corticoides, ¿ya? Y la deficiencia de las gonotropinas origina justamente un retraso en el desarrollo neuronal
con tendencia a la impotencia tanto psíquica como orgánica. Ahora, en cuanto a lo que es en la mujer, ¿qué alteración produce el hipotiroidismo? Por ahí he visto alguna pregunta un poco maleada, como decimos, de que ponía, ¿cuál de las siguientes no se presenta en el hipotiroidismo? Y te ponía, ¿no? Todas las que terminan en rea, ¿no? Hipermenorrea, metorragia y todas las arragias y menorreas y todas las demás. Entonces a veces confunde. Pero lo que sí se ve es que estas mujeres usualmente presentan alteración del ciclo menstrual y una cantidad de sangrado también anormal. Puede ser por una alteración de los estrógenos por el proceso de anovulación, pero también una disminución de los factores de coagulación, que también se puede encontrar en el hipotiroidismo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, este es un estudio clásico, no eran muchos pacientes, pero ahí se dieron cuenta que la cuarta parte, cerca de la cuarta parte, definitivamente tiene alguna alteración en cuanto a la menstruación. La mayoría presenta oligomenorrea, ¿ya? Entonces, a veces pregunta, ¿cuál es la alteración más frecuente del ciclo menstrual en la mujer y con hipotiroidismo? Sería la oligomenorrea, ¿ya? Puede haber también amenorrea, hipomenorrea y un cuadro combinado de hipermenorrea con menorragia. Lo que no se suele presentar es solamente la polimenorrea o solamente la hipermenorrea. Eso sí no se presenta. A veces, como digo, por ahí nos falta el colega malo que le pone esas claves y nos quiere confundir con tantos términos de ragias y reas y todo lo demás. ¿Ok? Hay disminución del libido y hay impotencia, hay también, como mencionamos hace un rato, elevación de prolactina, hay anemia, y esto también es característico, la elevación del colesterol. Mucho cuidado también con los pacientes que a veces vienen con dislipidemias rebeldes al tratamiento. Por ahí hay un paciente que tiene joven, que no come mucha grasa, que tampoco tiene antecedentes familiares de dislipidemia y viene con el colesterol alto, que se resiste a bajar a pesar de estar con dieta y con tratamiento con estatinas. En estos pacientes a veces buscamos hipotiroidismo y encontramos que tienen hipotiroidismo subclínico o de pronto ya clínico, pero no tan manifiesto. ¿Ok? Entonces, a veces solamente corregimos el hipotiroidismo y mejora la dislipidemia sin necesidad de estar aumentando estatinas. ¿Ya? Entonces, ¿la clave cuál sería acá? ¿Están de acuerdo? ¿Alguno tiene alguna duda de la clave? No, ¿no? La piel húmeda sería. ¿Ya? Bueno, acá un poco, en resumen, lo que les dije, ¿no? Hay aumento, por ejemplo, del colesterol y aumento del VLDL, pero sobre todo lo característico es del colesterol. Bueno, otras cosas acá también hay. En cuanto a lo que es laboratorios, va a depender si tienes un hipotiroidismo primario, de uno secundario o uno terciario. Entonces, en el primario, lo usual es que tengas una TSH de una T4 libre baja. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle acá? Que tienen que también acordarse que la relación más o menos es geométrica. Quiere decir, puede bajar ligeramente la T4 libre y la TSH se va a elevar bastante. ¿Ya? Entonces tengan cuidado, por ahí también algunas veces plantean preguntas de casos clínicos y te ponen, le digo, por ejemplo, el límite inferior de la T4 libre es 0,8, 0,9 en algunos laboratorios, ¿ya? Entonces, si tienes, por ejemplo, un paciente con 0,2 o 0,1 de hormona tiroidea, la T4 libre, yo esperaría que esa TSH por lo menos esté en 80 o en 100, o bueno, ya 80 como mínimo, ¿no? Pero a veces te ponen el caso clínico, tienes un paciente con síntomas de hipotiroidismo, te ponen la T4 libre así tan baja como 0,1 y te ponen la TSH, claro, el límite superior de TSH es 5 en la mayoría de laboratorios y te ponen TSH en 7. Dicen, ah bueno, TSH alta, T4 libre baja, hipotiroidismo primario. Respuesta equivocada. ¿Ya? Esa TSH es cierto, está un poco elevada, pero para el nivel que tiene T4 libre es una respuesta insuficiente. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? Puede ser en la hipófisis o en el hipotálamo. O sea, es central finalmente. No es un hipotiroidismo primario, sino el hipotiroidismo ahí es central. Ya tengan cuidado porque por ahí caen también a veces. Y en la práctica a veces nos pasa, ¿no? Mandan interconsultas con pacientes diagnóstico de tiroiditis Hashimoto y tú ves los resultados y pues no, nada que ver, ¿no? O sea, la T4 libre está en el suelo y la TSH muy, o muy ligeramente, o poquito nada más elevada, entonces no va. ¿Ya? Y uno hace historia clínica bien y termina siendo un Sheehan. Nos ha pasado, ¿eh? Una paciente con Sheehan que le estaban planteando como hipotiroidismo primario. Entonces, no, tengan mucho cuidado. Hagan bien la historia clínica. ¿Ya? Lo otro que es el hipotiroidismo secundario, la TSH puede estar baja,
la T4 libre también baja, y es más, acá también la TSH podría estar normal, ¿ya? Entonces, no suele elevarse, a eso es lo que tenemos que ir. Y en el terciario sí, la TSH suele estar baja y la T4 libre también baja. Porque son los cambios metabólicos, le dije hace un rato la elevación del colesterol, ¿no? El Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuál es el origen? Autoinmune. Hay una alteración estructural y funcional de la tiroides de origen autoinmune, se presenta en mujeres de edad media, siempre más en mujeres que en varones, 10-1 es la relación, puede cursar con bocio, que es lo habitual, pero también puede haber pacientes que no tengan bocio, ¿ya? Y suele ir asociado a otros problemas autoinmunes, así es que cuando tienen un paciente con problemas autoinmunes, suele ir de la mano con el hipotiroidismo. Es más, nos está pasando últimamente que llegan pacientes derivadas de dermatología, van a dermato por problema de vitíligo, le piden justamente las hormonas tiroideas y se encuentran que la T4 libre está normal y la TSH está ligeramente incrementada. T4 libre normal, TSH ligeramente incrementada. ¿Qué es eso? Hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Le piden los anticuerpos y le sale positivo. Ahora, en el caso del Hashimoto, ¿cuál es el anticuerpo más sensible y más específico para hablar de Hashimoto? O que se presenta en Hashimoto. ¿Cuál es? Dijimos en el Graves es el TCI o el TSH-RAB, ¿no? ¿Y en Hashimoto? ¿Cuál es? Pregunta de examen esa. Ya están cansados. Ese. A ver, es el anti-TPO o antimicrosomal. Ya es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hasta el 15%, algunos hablan del 10% de los pacientes con Hashimoto pueden tener anticuerpos negativos. Entonces, no porque no tengan anticuerpos van a descartar Hashimoto, ojo, hay que tener cuidado también con eso, ¿ya? Algunos incluso con el tiempo va a seronegativizar, o sea, de lo que eran positivos inicialmente sus anticuerpos, a la larga con los años se negativiza. Y eso no quiere decir que deja de ser Hashimoto, por si acaso, ¿no? Es un cocacho, una colega que justo me dijo, y era bueno, no sé para qué le pidían anticuerpos a cada rato, y hizo esa conversión de positivo a negativo. Entonces ella planteaba que no era un Hashimoto, que dejó de ser un Hashimoto. No, pues es la evolución natural, digo. Eso se puede ver en cualquier problema autoinmune. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si tiene un paciente con hipotiroidismo subclínico, o sea, T4 libre normal y la TSH un poco aumentada, lo usual es que encuentres valores de 6, 7. Las guías te dicen, maneja ese hipotiroidismo subclínico si tiene la TSH por encima de 10. Si no tiene más de 10, hay que considerar ahí el riesgo-beneficio y algunas situaciones en particular, como por ejemplo una mujer que quiere salir gestando. Pues ahí sí tienes que manejar ese hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Se recomienda en estos pacientes pedir los anticuerpos y hacer una buena historia clínica y buscar antecedentes familiares. Puedes tener una paciente que, le digo, tiene T4 libre normal, el TSH como que en 7, pero le pide los anticuerpos y te sale 1000. Lo normal es hasta 130, 160, dependiendo del laboratorio, ¿no? O 65 en algunos casos para la tirulina, pero bueno, si te sale como 1000 o más de 1000 incluso, ya te habla que este paciente definitivamente en un momento en mediano plazo o en corto plazo va a llegar a hipotiroidismo, ¿ok? Y si encima tiene antecedente familiar de primer grado con patología tiroidea autoinmune, casi seguro, apuesten de que ese paciente va a llegar al hipotiroidismo, ¿ok? De lo que era su clínico va a llegar a un hipotiroidismo clínico franco, ¿ya? Entonces son dos cositas que también hay que tomar en cuenta. Acá la etiopatogenia habla de una activación de los linfocitos TSE4 que van destruyendo los tirocitos. La histología encontramos centros germinales con fibrosis, destrucción de las células foliculares y esto también por ahí alguna vez le he visto la pregunta. ¿Qué tipo de células se pueden encontrar en la tiroides Hashimoto? Son las oxifílicas o también de Ascanasis, ¿ya? Lo mismo. Ahora, el bocio se va a desarrollar de forma gradual, como digo, suele tener un tamaño moderado, una superficie lobulada también se puede presentar. Son raros los nódulos, pero también esto se puede presentar, ¿ya? Si hacemos el dosaje de anticuerpos, como digo, los anticuerpos generalmente están elevados, en el 80%, el anti-TPO es más frecuente y es más elevado, y el tratamiento, ojo, es con levotiroxina, que es la T4, que mencionamos hace un rato, ¿ya? La dosis media más o menos es de 1.6 microgramos
por kilo día, es la dosis final, a la que usualmente vamos a llegar en estos pacientes adultos, ¿ya? En los niños puede variar hasta 4 microgramos por kilo día, y los ancianos también tenemos que tener cuidado y no llegamos usualmente a más de 1 microgramo por kilo día, ¿ya? Ahora, ¿cómo iniciar? Eso es básico, eso por favor a todos los médicos deberíamos insistirle. Si tienen un paciente joven, que está hipotiroideo, recomendamos que arranquen con 50 microgramos al día y vayan subiendo de 25 en 25 cada 4 semanas, en función de cómo está su nivel de TSH. Si no controla todavía la TSH, pues aumentele 25 y así poco a poco. No hay apuro, ese hipotiroidismo no se generó de la noche a la mañana. Tiene meses hipotiroideo o incluso podría ser hasta años, ¿ya? En cambio, si tienen un adulto mayor, por favor comiencen con 25 y van aumentando también cada 4 semanas. Lento, tranquilos, no se apuren. El problema es cuando le tiene un paciente que se ha infartado. Ahí, si viene un paciente que tiene un problema coronario, cardíaco severo, tienen que tener cuidado de aumentar de 12.5, arrancar con 12.5 y ir aumentando de 12.5 en 12.5. Eso, claro, algunas guías lo mencionan, no en todas las guías está, pero le digo, tengan mucho cuidado, porque a veces, ¿qué pasa? Dicen, pero un adulto usualmente toma 100, dice, de microgramos al día, ¿no? Si viene este paciente que es más o menos joven, o por ahí que es un paciente mayor también, ¿no? Con hipotiroidismo, y de arranque le dan 100. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pueda pasar si de arranque le dan 100? Este paciente ha estado bradisíquico, bradicárdico, todo, ¿no? Durante meses o posiblemente años. Y si ustedes le dan 100 de arranque, lo que va a sentir es taquicardia, calor, por ahí cefalea, se le puede subir un poco la presión. ¿Y qué dice el paciente? Ese doctor casi me mata. ¿Sí o no? ¿Va a querer tomar la hormona tiroidea? Ni más, dice, ni loco toma esa pastilla. Y no regresa a consultorio, eso es lo peor de todo. Acá en Perú pasa. Otro país va y se queja con el médico. Acá ya nunca más regresa al médico. Y se queda ahí. Estaba tranquilo sin la pastilla, esa pastilla casi me mata, mejor sigo sin la pastilla. ¿Cuál es el problema? Que estos pacientes son los que terminan haciendo coma ixedematoso, que es el grado severo del hipotiroidismo, que lo vamos a ver un momento más, ¿ya?